solidaridad con el Movimiento de Liberación Nacional que libra actualmente el Polo Alto, por reconocernos de una vez por todas como pueblos hermanos, como un solo pueblo, el Calerría y el pueblo venezolano. Bueno, en ese sentido nos venimos reuniendo, llegamos hace 2 semanas, ¿no? El 15 de mayo. Nos venimos reuniendo con un conjunto de movimientos, colectivos, expresiones organizadas del poder popular. Pues consideramos que eso es muy valioso, puesto que hemos tenido la oportunidad de conocer a las personas, a los sujetos y las sujetas que de primera mano están allí cotidianamente construyendo, luchando, creando una nueva Euskal Herria definitivamente libre del yugo español y francés y bueno, ajustada a los intereses y necesidades de su pueblo. En ese sentido, pues queremos expresar que este viaje de verdad nos ha enriquecido mucho, nos ha ayudado en principio incluso a repensarnos, ¿no? Como integrantes del movimiento popular venezolano, nos ha ayudado a entender en la práctica lo que significa el internacionalismo proletario, ¿no? a entendernos desde nuestros avances, desde nuestras potencialidades e incluso desde nuestras debilidades, desde nuestras contradicciones. Y en ese sentido, y sobre todo desde nuestros desafíos. Y en ese sentido consideramos que lo que más hemos aprendido acá, lo que más nos ayuda a este viaje a confirmar, es lo siguiente: que los procesos de transformación, que los procesos de cambio, solamente cobran sentido si van de la mano del pueblo. Y en esa misma línea, consideramos que el pueblo de Euskaldun y el pueblo venezolano tenemos un mismo objetivo: seguir movilizándonos, seguir agitando, pero sobre todo seguir organizándonos para defender nuestros respectivos procesos y profundizar la construcción del socialismo en nuestro país. Pero sobre todo hacerlo de la mano, como pueblos hermanos, como pueblos que al fin y al cabo estamos bajo una misma lucha, bajo unos mismos opresores, pero que históricamente se camuflajean y buscan dividirnos. Hoy en día, el hecho de que nosotras estemos acá es una muestra en principio de los logros de la revolución bolivariana y sobre todo de los avances que estamos dando como pueblo en concretar esa necesidad internacionalista, de concretar el internacionalismo entre pueblos hermanos. Asimismo, pues, bueno, no nos queda más que expresar nuestra solidaridad con su lucha. Venezuela actualmente está viviendo momentos muy complejos, muy difíciles, pero precisamente por ello estamos nosotros acá. Gracias a la revolución bolivariana estamos nosotras y nosotros acá, para expresar nuestra determinación a defender con todas las herramientas, desde todos los espacios, de las formas que sea el proceso bolivariano revolucionario que vivimos, y pues a seguir profundizando este proceso que se ha abierto a partir de esta primera brigada que tiene la oportunidad, pero sobre todo la responsabilidad de venir acá y pues comprometernos abiertamente con garantizar que otras brigadas, con otros voceros del movimiento popular venezolano, vengan acá a seguir nutriéndose y nutriendo también el proceso de liberación del pueblo euskaldun. Pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos han dado. Así que más nada, Euskal Herria